Hola, ¿qué tal? Un gusto contactarnos por este medio. Yo soy la contadora Astrid Larrondo desde Tampico, Tamaulipas. Te saludo y te invito a quedarte en este episodio 8 de Negocios y Realidades. En esta ocasión abordaremos el tema de lo que callamos los docentes, hablando sobre las problemáticas y los nuevos retos de los maestros frente a grupo en tiempos post pandemia, en tiempos de las nuevas tecnologías, de la inteligencia emocional y de la educación frente a la formación. Para conversar tenemos a la doctora Alma García para abordar estas situaciones. Bienvenida, doctora. Hola contadora, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí compartiendo este espacio contigo. Hablemos primero, doctora, de los cambios en la educación post pandemia, cómo han sido, ya que los docentes que están frente a grupo tuvieron que evolucionar de diferentes maneras para tratar de pasar esta temporada lo más avante posible. Claro que sí. Bueno, en realidad los docentes y en general nos vimos en la necesidad de enfrentar todo este tipo de cambios en cuestiones tecnológicas. Tuvimos que aprender a utilizar herramientas tecnológicas, familiarizarnos con ellos. Entramos en la cuestión de la utilización de aplicaciones como Zoom, Teams, Blackboard y un sinnúmero de ellas que tal vez en su momento no eran tan conocidas y realmente fueron de mucha utilidad para poder atravesar este tiempo en pandemia y para poder seguir cerca, en este caso, los docentes de sus alumnos y poder seguir compartiendo información valiosa con ellos. En este tiempo donde tuvimos clases virtuales, hubo una resistencia de parte de todos, tanto de los docentes por adaptarse a nuevas tecnologías que quizá dependiendo de la generación no conocían, de los alumnos por pues mantener la atención tanto tiempo, y ese será otro punto que vamos a abordar, y de las maneras en cómo se iba a evaluar, de las diferentes maneras que se puede evaluar a distancia. Hablemos aquí que las dos tenemos experiencia y más en estos tiempos de estar frente a grupo. Entonces fue complicado y hubo una resistencia clara que inclusive muchos maestros hasta se jubilaron por no tener que manejar nuevas tecnologías ante el aula. ¿Qué me puedes comentar de eso? Claro, como bien mencionas, la resistencia al cambio siempre ha existido y es algo que se da en todos los rubros, pero hablando muy particularmente en el ámbito educativo, la pudimos apreciar no solo en los alumnos, sino en los padres de familia, en el personal de apoyo. En general, vimos esta resistencia al cambio, que es un proceso, si bien natural, pero que debemos sacar adelante para poder seguir dando, en este caso nosotros, una apropiada educación y realizar nuestro trabajo que tanto nos gusta de la manera más práctica y efectiva. Y respecto a hablar precisamente de esta resistencia al cambio, vimos a muchos docentes que, como dices, trataron inclusive o llegaron a jubilarse antes de tomar un curso para familiarizarse con las nuevas tecnologías, o alumnos que simple y sencillamente no les interesaba estar presentes en educación a distancia, y a pesar de saber utilizar estas herramientas tecnológicas, preferían dejarlas de lado. Sí, tienes mucha razón. Hubo mucha deserción escolar en el que el alumno dejó de asistir porque dijo, no, así no me funciona, yo quiero estar en el aula y así no me funciona. No quiero tomar el semestre a distancia. Así es, y pues importante destacar que precisamente la resistencia al cambio que vemos viene del factor miedo. Entonces pudimos observar, si de por sí en pandemia vimos miedo en general, el miedo también venía precisamente a que una nueva forma de vida se nos estaba presentando. Entonces, muchos alumnos fueron de primero me voy antes de enfrentar mi miedo a saber si me funciona una escuela a distancia, una educación a distancia, y el miedo de los profesionales a voy a ser realmente efectivo, tal vez yo como maestro, como profesor, voy a poder realmente utilizar estas herramientas y hacerlo de una manera correcta. Entonces, sí fue mucha cuestión de miedo esta parte, y era cuestión sencillamente de adaptarse a lo que definitivamente venía para quedar. Sí, claro que sí, tuvimos una serie de miedos de todos los tipos en esta temporada durante y post pandemia inclusive.
Sin embargo, pues es necesario sacar adelante todos estos miedos y adaptarse a este cambio que era inminente y que va a permanecer. Y en toda la vida hay que adaptarse a los cambios, que es lo único constante, ¿no? El cambio. Por otra parte, fue bien complicado, y lo sabemos que es complicado inclusive en el aula, captar la atención del alumno para que él pueda aprovechar al máximo su aprendizaje. Si en vivo es complicado, con estas tecnologías se complicaba más porque quizá el alumno estaba en cama, recién levantado, en pijama inclusive, y a lo mejor se iba a almorzar algo, se iba a tomar algo, y esos momentos en el que el maestro estaba explicando se perdían, inclusive, como decíamos, las anécdotas de muchos maestros, decíamos, están ahí, no sabíamos si estaban realmente detrás de la pantalla, porque también se gastaban algo de datos, mayores datos, en abrir las cámaras, y no podías tú, pues, exigir, ¿no?, que tuvieran todo el tiempo abiertas las cámaras. Esto sucedió mucho también. ¿Qué podemos comentar sobre eso? Sí, claro, justo lo que comentas. En general, captar la atención de un público y en este caso del alumno, que son personas jóvenes, sí requiere un poquito más de esfuerzo. ¿Por qué? Porque tienden a distraerse, dejarse llevar muy fácilmente por cualquier cosa en su entorno. Entonces, el trabajo del maestro aquí sí es muy importante al tratar de tener y retener esa atención, porque la puedes tener durante los primeros 5 minutos del inicio de tu clase, pero después de esos 5 minutos se pudo haber dispersado el alumno y cuando pierdes a uno, pierdes al segundo, al tercero y pierdes a la mitad del grupo. Entonces sí tienes que concentrar mucho tu energía y tus herramientas en tratar de mantener esa atención contigo. Entonces si estando en persona se llega a complicar, estando detrás de una cámara que, como dices, no está encendida, que no puedes estarles exigiendo que la tengan encendida todo el tiempo porque también repercute el factor económico. No eran momentos donde te podías poner en ese plan, tenías que comprender que no era la misma situación para todos. Entonces, captar la atención del alumno se volvió todo un reto porque tenías que estar adivinando quién estaba ahí, buscando nuevas técnicas para hacerlos que se interesaran en participar y de esa manera saber que estaban ahí. Entonces, se presentaron muchas anécdotas como las que comentas, algunos tenían que estar rolando la lista para decir, bueno, participas tú, aleatoriamente participas tú, y aún así se tenían problemas. Entonces, sí fue algo complicado durante pandemia retener la atención del alumno. Otra situación imperante que sucedió durante pandemia fue el factor económico que afectaba pues la situación del alumno ante tenía que tener un dispositivo conectado a internet, datos para accesar a las clases, una computadora, un dispositivo conectado a internet. Y si los papás estaban trabajando y si no tenían para pagar ese internet, cuando la situación estaba muy complicada, cuando se habían quedado sin trabajo, ahí fue un sinfín de cosas a los que se enfrentaron los jóvenes en relación al acceso de esas tecnologías de información que eran indispensables. Lamentablemente muy cierto todo esto que nos comentas, y si a eso le añadimos el factor emocional también por el que estaban atravesando los padres de familia, que como dices, algunos de ellos tristemente se quedaron sin empleo, fueron épocas muy duras y que pues transmitían también esa parte hacia los hijos. Entonces los alumnos también estaban bajo cuestiones emocionales muy fuertes, y de ahí que podemos ver que se empezó a surgir un rezago educativo, pero era más que la consecuencia de no tener el acceso, como mencionabas, a las herramientas básicas ya en ese momento, que eran las tecnológicas para poder tener una clase en línea, y encima el factor emocional de, bueno, ya tal vez no veo a mis compañeros, veo preocupados a mis papás, no tienen empleo, o peor de los casos, no sabemos si vamos a tener comida mañana. Entonces, claro que estaban bajo una tensión impresionante, y pues no llegaban al 100% de su capacidad a la clase en caso de que llegaran a todo esto. Entonces, claro que sí fueron momentos de mucha tensión emocional que también contribuyeron a que
pues una generación ahora esté mostrando un rezago impresionante, que es con lo que el docente ahora tiene que aprender a lidiar y tratar de sacar adelante en la manera de lo posible. Claro que sí, fue muy fuerte todo lo que pasaron las familias, el hecho de perder a un integrante, que falleciera el papá o que falleciera la mamá o que fallecieran ambos papás, el hecho de que falleciera algún familiar muy cercano, que eso se dio muchísimo durante la pandemia, el no tener una alimentación adecuada también le influye mucho emocionalmente a los alumnos y fue de las muchas problemáticas que enfrentó en toda esta temporada. Ahora pasemos, doctora, al nuevo rol del docente que debemos de jugar ante nuestro grupo, ante el uso de las nuevas tecnologías y ante esta temporada post pandemia que nos enfrentamos a muchísimos retos debido a toda la problemática anterior que comentamos. Sí, claro, el regreso a las aulas fue un reto para todos y hasta la fecha creo que todavía lo sigue siendo porque cada día se descubren más cosas que hay que trabajar, pero los primeros días del regreso a las aulas implicó desde volver a conocer ahora las nuevas características de tus alumnos, porque los alumnos que dejaste de ver antes de la pandemia ya no tienen las mismas características de los que te tocan ahora, porque tienen diferentes costumbres, porque ya te manejan la cuestión de ansiedad y tienes que aprender a lidiar con este tipo de cosas que antes no tocaba al docente o al menos no tan seguido, porque también ellos ya vienen, los que lograron adaptarse vienen muy tecnológicos y por ende tú también tienes que tener ese nivel para poder comprenderlos porque se comunican de diferente manera a como se comunicaban antes. Entonces es un también reconstruirte tú como docente para poder estar a la par de ellos y poder seguirles brindando conocimientos apropiados. Entonces, el regreso a las aulas también implicó que el docente tuviera que crecer y tuviera que crecer no solo académicamente como en algún momento lo habíamos comentado, sino que el docente también se vio en la necesidad de crecer emocionalmente y se vio en la necesidad de crecer también en cuestión de habilidades tecnológicas. Entonces, para ser sinceros, ni los alumnos ni el personal de apoyo y ni en este caso los docentes regresamos siendo los mismos, nos tuvimos que adaptar a lo que nos tocaba ahora y ha sido todo un reto, pero sin embargo creo que estamos viendo muy buenos resultados y podemos extendernos en muchas cosas de lo que ha sido el regreso a las aulas, pero yo creo que aquí es muy importante destacar precisamente, o al menos a mí me gustaría destacar mucho, la parte de la inteligencia emocional. Sí, muy cierto. El uso de las tecnologías llegamos a aplicarlas al 100% en nuestras clases virtuales y ya en este regreso a clases de manera presencial, aunque muchos quisieran regresar a las temporadas y a las mismas prácticas de antes, es técnicamente imposible, ¿no? Ahora debe de ser una mezcla entre lo que estuvimos usando como facilidades tecnológicas y que también desarrolla habilidades en el joven y los beneficios y lo bonito de la clase presencial, que es la interacción con tus compañeros, el trabajo en equipo, todas esas habilidades que también se aprenden en el aula. Entonces es un cambio importante. Además, considera que muchos jóvenes brincaron de generación durante pandemia, entonces estaban quizá en prepa y entraron a profesional, sí es un gran cambio. O no nos conocíamos, entraron a profesional durante pandemia, no nos conocíamos durante 2 años y llegaron apenas a conocerse a un salón de clases cuando ya llevaban 2 años de pandemia conviviendo con sus compañeros. En todas las generaciones hubo una como añoranza de esta plática de pasillo, de esta convive de los maestros, ¿verdad? Y de los alumnos, de la convivencia con sus compañeritos en todos los niveles. Y decían que estaban muy tristes a nivel preescolar y primaria de no ver a sus compañeritos de manera diaria como lo acostumbraban, de jugar, de tener esas conversaciones presenciales como siempre se daban. Y bueno, todos añoramos esa parte, que la tuvimos como un regreso. Para todo hubo resistencia, algunos querían el regreso, algunos no, pero bueno, con las incomodidades a lo mejor que lleva cierta,
lo presencial de trasladarte, acudir al aula, pero es necesario, por supuesto que es necesario. Y lo bonito que es conversar, encontrarte a la gente, convivir en demasiados términos con tus colegas. Sí, claro, como bien mencionas, bueno, pues las conversaciones con los colegas, en el caso de los alumnos, pues con sus compañeros, la parte social, la parte de socializar es básica en el ser humano, es muy importante, entonces claro que había esa añoranza y también curioso para los que no lo habían practicado, fue una cuestión que les causó mucha ansiedad y tuvieron que aprender a realizarlo, entonces sí fue algo fuerte. Luego por ahí estábamos recordando que los primeros días, el tráfico, yo no llego, van los de la primaria tal, más los de la secundaria, más los de las universidades, luego también regresó el transporte público, que el transporte público también se vio afectado por lo mismo, muchísimo. Entonces era volver a echar a andar, pues en este caso los autobuses, todo, que muchos ya no estaban en funcionamiento, no estaban ni en condiciones, entonces a repararlos, a darles mantenimiento, y el autobús pasaba cada 2 horas, y si no lo lograbas tomar, tenías que esperar mucho tiempo al siguiente autobús o ya iba lleno y ya no llegabas a clase, entonces los alumnos también tuvieron que hacer frente y los docentes también tuvieron que hacer frente a todo esto para llegar a tiempo a tu aula, a tu clase. Entonces, claro que el regreso a clase fue complicado para todos, pero sí, como dices y bien mencionas, era muy necesario y nos contribuyó mucho otra vez a volver a utilizar las habilidades sociales que se nos fueron literalmente degradando durante la pandemia. Creo que muchas personas olvidaron cómo socializar inclusive algunos le agarraron temor a socializar. Y sí, salvo las cuestiones de restricciones de, ¿sabes qué? Todavía vamos a seguir usando el cubrebocas, hace un poco de calor, me incomoda, yo no lo quiero traer. Pero bueno, no podíamos dejar de lado la parte de salud tampoco. Seguridad. Entonces, la seguridad, como bien dices, pero sí teníamos que regresar y sin dejar de lado esta parte. Entonces, creo que fue para todos muy lindo, muy emocionante volver a vernos cara a cara, saludarnos con las medidas de seguridad posibles. Pero sí muy necesario y sin dejar de lado toda esta parte que tuvimos que enfrentar del regreso a clases, en donde otra vez fue una revolución para regresar, si bien como dices, no a como era antes, a algo, en este caso, mejor de lo que era antes, porque ahora contamos con herramientas tecnológicas para poder desempeñarnos. También se movilizó pues toda la industria alrededor de la escuela, que fueron los negocios alrededor de la escuela, como bien dijiste, el transporte, toda la infraestructura de transporte que estaba pues muy olvidada, ya retomó esta parte que con todos los alumnos pues era de sus mayores ingresos y está muy bien para reactivar la economía. Y también otro punto que queremos tocar es los alumnos foráneos que ya, además de la instalación de la casa normal, pues buscan un sitio que tenga acceso a internet. Acceso a internet que lo solicitan, ¿por qué? Por todas sus tareas que tienen que hacer, todo lo que tienen que estar conectados para poder cumplir con sus tareas. Sí, claro, como bien dices, bueno, otra vez una revolución porque se empezó a mover todo, desde los lugares para, en este caso para los foráneos, para que rentaran y se pudieran quedar, las papelerías que se vinieron abajo realmente, porque ya no hacían más que escanear básicamente documentos porque todo era por internet, entonces muchas papelerías cerraron, entonces todo volvió a favorecer en este caso el desarrollo económico, pero particularmente enfocándonos en los foráneos, pues ellos tenían que empezar a buscar un lugar donde ahora sus necesidades, que eran necesidades distintas a las anteriores, fueran cubiertas. Y lo que antes veían como el internet, pues es más un lujo que una necesidad. Yo mientras tenga mi cama donde descansar y mi refrigerador estoy bien. Ahora ocupo realmente el internet porque varias de mis materias o simplemente las tareas las tengo que enviar por internet. Entonces ahora también esto tuvo que dar pie a que las personas que ofrecían este tipo de servicios de estancias tuvieran que mejorar también esos requisitos y adaptarse a las nuevas necesidades de su cliente, en este caso de los foráneos. Y bueno, un sinfín de cosas a las que nos hemos visto en la necesidad de adaptarnos en este regreso a las aulas. Y también
Bueno, creo que aquí es el momento de empezar con este tema controversial que ya lo venimos posponiendo, que es precisamente que el regreso a las aulas también nos implicó el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Y por qué? Porque después de haber pasado por este periodo que sí fue bastante crítico, como lo comentábamos, pues una de las herramientas, aparte de las tecnológicas, a desarrollar fue precisamente la herramienta emocional. Entonces, lo que antes era un tabú de hablar de salud mental, ahora ya no es tan tabú. Sin embargo, todavía hay personas que lamentablemente lo siguen viendo como que no, ese tema no va conmigo, cuando ahora es una necesidad ver por ese tema. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito más de inteligencia emocional, que va a estar muy interesante porque la inteligencia emocional no solo la tienen que tener en este caso, o la tenemos que tener los docentes, sino que tenemos que saber cómo traspasarla al alumno. Entonces, pues adelante. Así es todo un tema, la inteligencia emocional. Por una parte, el docente y por otra, los alumnos y nuestra interacción con ellos. Primero, el docente pues, tiene que cuidar muchísimo su inteligencia emocional. Si no la tiene, desarrollarla, estar lo mejor posible para enfrentarte a tu alumno de manera positiva, proactiva, energética. Nuestros alumnos, nosotros somos un ejemplo para todos ellos y no es posible que llegues de mal humor, que llegues mal por cualquier situación. Me parece inaceptable que algún docente llegue mal porque los alumnos tienen la culpa de lo que le haya pasado a él. Entonces, por una parte, esa inteligencia emocional que tiene que tener el docente para mostrarse y ser un gran ejemplo, como siempre lo han sido los docentes, ante su alumnado. Y como siguiente punto, tener esta inteligencia emocional y cuidado para identificar los diferentes problemas a los que nos enfrentamos, porque bueno, llegaron alumnos en este nuevo ciclo con depresión, con problemas de ansiedad. Es muy importante no solo llegar y dar tu clase magnífico y retirarte, porque eso quizá era antes, ¿no? Pero ahora ya se requiere que tengas una visión mayor de que si tú observas que tu alumno tiene algún problema, lo puedas canalizar a los profesionales correspondientes. Siempre hay en una escuela un psicólogo, un orientador, que te pueda apoyar en esa situación. El departamento de tutorías tiene asesoría psicológica que te pueda asesorar. Lo podemos canalizar y ver cómo poder ayudar al alumno, porque sí se han dado situaciones críticas, en los que sí los alumnos como jóvenes pues están en esta conformación de su personalidad y batallan mucho con cuestiones de ansiedad, con cuestiones de depresión, con situaciones que vienen cargando de sus casas emocionales que la traen al aula y bueno, en ellos por ser jóvenes y no tener este desarrollo completo, se entiende perfectamente que le afecte en sus estudios. Sí, claro, lo que mencionas es todo muy cierto. Ahora tenemos que familiarizarnos precisamente como la parte responsable en este caso en el aula y saber canalizar precisamente a los alumnos cuando vemos que estos están teniendo algún tipo de dificultad, cualquiera que ésta sea. Y claro, estar conscientes que como nosotros no somos expertos en la materia, tenemos que precisamente canalizarlos con alguien que sí pueda apoyarlos en la manera en la que ellos requieran. Y claro, muy importante siempre incluir aquí en este tipo de situaciones a los padres de familia porque son los que tienen que estar apoyando, claro, en este caso a los hijos, al alumno, para que éste salga adelante de cualquier que sea el malestar que pudiera estar presentando. Entonces sí es claro y es evidente que la inteligencia emocional ahora es un tema en el cual los docentes debemos ser empapados y tenemos que estar completamente comprometidos con ella. También lo que mencionas, no podemos llegar arrastrando problemas personales al aula, eso claro que no,
porque nosotros estamos ahora como responsables de mentes jóvenes que absorben un mil de cosas de nosotros y esperamos que lo que realmente se lleven sean cosas positivas para que realmente crezcan, que es principalmente la labor del docente. Sí, muy interesante toda esta conversación. Doctora, ¿qué opinas de la premisa siguiente en la que los padres de familia señalan que mandan a los hijos a la educación, precisamente a la escuela, precisamente para que los eduquen y que es parte de nuestras funciones educar a sus hijos? Excelente cuestionamiento para seguir comentando en este podcast. Y la respuesta sería, pero por supuesto que no. Claro que el alumno no va a la escuela a ser educado por el maestro o por el docente. El alumno va a la escuela a recibir la apropiada instrucción en determinados tópicos, en las materias que esté interesado, en el desarrollo que él desea tener, en este caso en profesional. Si eligen alguna carrera, pues precisamente se le habla acerca de los tópicos interesantes para ellos y que le van a ser de utilidad para que se desarrolle en un futuro como un profesionista en el área que él ha elegido. Pero definitivamente la educación viene desde casa. La educación le corresponde a los papás. Y aquí es cuando digo, ¿y cómo les fue a los papás ahora durante este tiempo de pandemia? Educando a sus hijos y realmente tomando una pequeña parte, porque ni siquiera el rol completo del docente, eso es imposible, pero sí una pequeña parte del rol del docente. Veíamos a padres desesperados que no sabían qué hacer con sus hijos, que no tenían la paciencia de estar sentados con ellos y explicarles, y voy de acuerdo, no es la parte en la que ellos están preparados, pero tampoco al maestro le corresponde estar educando a sus hijos. Los hijos vienen educados desde su casa. Y como lo comentabas, la figura materna y paterna son insustituibles. Eso no podemos nosotros tomar el rol de ellos. Así como ellos no pueden tomar el rol del docente, nosotros no podemos tomar el rol de papá y mamá y tratar de nutrir al alumno con ese vínculo que ya tiene que venir establecido desde casa y tiene que venir fortalecido desde casa. Entonces, esta parte de la educación creo que sí es para dejarla muy clara, le corresponde sin duda a los padres. Por supuesto, tienes mucha razón. Los papás, por su parte, son una figura insustituible en la educación de sus hijos y le sumamos la formación que tiene en las instituciones educativas por nosotros los docentes, ¿no? Entonces, es un trabajo en conjunto, no se menosprecia ninguna de las dos son valiosísimas para el alumno, es parte de su formación integral, es parte del ser humano que va a ser él y que debido a ambos va a tener grandes oportunidades en el ámbito laboral. Entonces, no se menosprecia ninguna de las dos, ¿no? Las dos son muy importantes, son fundamentales, requieren de un gran trabajo y el trabajo es conjunto. Siempre debe estar el padre enterado de lo que hace su hijo en la institución educativa y, bueno, nosotros en la medida de lo posible, pues en comunicación, si acaso el alumno tiene un problema, dependiendo del grado, mayor o menos comunicación, pero pues siempre que ellos estén enterados de qué es lo que pasa con el alumno en esta institución. Muchísimas gracias, doctora, por todo tu tiempo, por esta gran conversación en la que han salido múltiples temas y muy interesantes que esperamos que al público le agraden y se sientan identificados, pongan a reflexionarse un poco sobre estos temas. Danos tu conclusión, por favor. Muchas gracias a ti, contadora, nuevamente por la invitación a compartir este tema tan interesante. Y pues bueno, hablando de conclusiones, lo que comentábamos, pues los cambios en la educación pues ya son inminentes. El cambio, como bien lo mencionaste, es una de las cosas que no podemos evitar y es lo único constante que tenemos actualmente y en determinados episodios. Entonces, el hecho de establecer esas resistencias al cambio, en este caso en los procesos educativos, si bien era algo normal que se esperaba, pues también hasta cierto punto fue uno de los retos que nos hicieron más fuertes precisamente para este regreso a las aulas.
y que nos han estado impulsando para precisamente ahora abordar no solamente los temas de inteligencia emocional que mencionábamos, sino también los temas tecnológicos que fueron los principales que tuvimos que reconocer y que empezar a conocer, a estudiar y empezar a adaptarnos a ellos para entrar en esta nueva era de la educación, en esta nueva era en que el docente se prepara más en términos tecnológicos, se prepara más no solamente en términos académicos como lo habíamos mencionado, sino en términos de inteligencia emocional también, para ser de una mayor utilidad al alumno, que es nuestro principal propósito. Y bien, por último también algo muy interesante que comentábamos, este tabú de que quién es el que tiene que tener aquí la batuta en la educación del alumno. Muy sabiamente lo comentas, no demeritamos el trabajo de los padres, ni tampoco es correcto demeritar el trabajo del docente. Esto es un trabajo en equipo, esto es crear sinergia y todo con el más alto propósito, que es precisamente ver a los jóvenes salir adelante, el salir bien preparados para que cuando vayan el día de mañana aquí a su área profesional, pues sean excelentes elementos que realmente vayan a aportar algo a la sociedad, que es precisamente pues también lo que tanto los padres quieren como que nosotros como docentes también queremos y lo que precisamente el alumno está buscando. Entonces esto es un ganar-ganar y pues esas serían las conclusiones del tema muy interesante el día de hoy que abordamos. Gracias. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del episodio. Esperamos que te agrade la información, te guste nuestro contenido. Por favor, suscríbete, déjanos tus comentarios, danos un like. Y bueno, te esperamos en los demás episodios que esperamos que te agrade su contenido. Gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.